¿Puede una máquina entender realmente que si alguien llora, está triste? Es la gran pregunta. Exacto, o sea, ¿puede entenderlo o simplemente es un loro estadístico? Un motor probabilístico que repite secuencias de palabras sin tener la más mínima idea de lo que significan. Un loro muy sofisticado, pero loro, al fin y al cabo, claro. Claro. Bueno, pues es un verdadero placer saludar a quienes nos escuchan hoy en este nuevo análisis en profundidad. Porque en esta inmersión vamos a adentrarnos en uno de los mayores cuellos de botella técnicos de nuestra era. El famoso sentido común. Eso es, enseñar a las máquinas ese escurridizo concepto del sentido común. Y hoy desglosamos un artículo académico sumamente fascinante titulado Discos. Que viene de las siglas en inglés para cerrar la brecha entre el conocimiento del discurso y el sentido común. Un trabajo impulsado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, en colaboración con el laboratorio Noah's Ark de Huawei. Es un estudio bastante denso, pero que ataca un problema estructural de la inteligencia artificial. El propósito de nuestro análisis hoy, para que la audiencia se sitúe, no es simplemente recitar métricas aburridas. No, claro que no. Sino entender cómo este equipo científico está intentando resolver un desafío logístico monumental. Básicamente buscan enseñar sentido común a las máquinas, pero sin la necesidad de gastar millones de euros y miles de horas humanas en el proceso. Lo cual suena casi a magia, la verdad. Bueno, es fusionar bases de datos gigantescas. Se trata de un cambio de paradigma total, pasar de la curación manual a la extracción automatizada. A ver, entrar a debatir sobre la automatización del sentido común me genera muchísima curiosidad, pero he de admitir que vengo con la guardia bastante alta. Ya te veo escéptico. Es que soy muy escéptico. La premisa de delegar esta enseñanza estructural a un proceso automático me parece muy atrevida. Para dar contexto a quienes nos escuchan sobre dónde estamos hoy en día, para que una IA no cometa errores absurdos, dependemos de bases de datos hechas a mano. Por humanos. Letra a letra, casi. Exacto. El estándar de oro que menciona la investigación es Atomic, y hablamos de una base de datos impecable con casi 900.000 reglas condicionales de sí y entonces. Cosas muy clínicas y asépticas. Eso es. Del tipo, si la persona X tiene hambre, entonces la persona X quiere comer. Reglas básicas de la vida. Claro, es innegable que la calidad de esto es fantástica, pero tener a humanos etiquetando cada obviedad del universo es un proceso carísimo. Y lentísimo. Topa con un muro de escalabilidad brutal. Totalmente. Y ese es el dilema humano. Es como contratar a un chef con estrella Michelin para que te escriba una receta exacta de cómo freír un huevo. Es una analogía muy buena porque el muro de escalabilidad es lo que motiva la alternativa que plantea el documento. Y aquí entra en juego la segunda base de datos de nuestra historia, llamada ASER. Vale, vamos a desgranar esto porque aquí es donde me pierdo un poco. A ver, la diferencia fundamental es que ASER no está construida mediante ese trabajo humano meticuloso y caro en un laboratorio. Ya. Se trata de un inmenso grafo de conocimiento extraído de manera totalmente automatizada a partir de los textos que millones de personas escriben libremente en Internet. Madre mía. La escala es otro mundo. Hablamos de 10 millones de relaciones conectando unos 27 millones de eventualidades. Siguiendo tu ejemplo, sería como leer 10 millones de reseñas de restaurantes en Internet para adivinar cómo se hace una tortilla. Y justo ahí es donde mi escepticismo toca techo. O sea, hacer que una IA aprenda de Atomic es lógico porque es un entorno controlado. Es seguro, sí. Pero nutrir el sentido común a partir de lo que la gente vuelca libremente en foros o redes sociales suena receta para el desastre absoluto. Bueno, Internet es caótico, eso no te lo voy a negar. Es que está plagado de sarcasmo, de hipérboles, textos sin estructura alguna, afirmaciones que desafían toda lógica. Si alguien escribe de forma irónica, ¿cómo evita el sistema asimilar esa ironía como una regla universal? Pues esa es la gran barrera. Y lo fascinante aquí es cómo el artículo aborda ese caos no estructurado. La clave metodológica de ASER no es simplemente tragar texto en bruto y esperar que una red neuronal lo ordene por arte de magia. Vale, menos mal. Utilizan analizadores sintácticos de dependencias pero que muy avanzados. Buscan específicamente lo que en lingüística computacional llamamos marcadores del discurso. Marcadores del discurso. O sea, palabras clave. Exacto. Hablamos de conectores lógicos explícitos. Palabras como por qué
o así que, o sin embargo. O después, supongo. Eso es. Si el analizador detecta una frase como tenía un hambre voraz, así que me devoré una manzana, lo que hace es aislar el marcador así que para establecer una relación matemática de resultado. Vale, entiendo que hay un filtro sintáctico para evitar el ruido puro de Internet, pero el documento habla de cerrar la brecha con el método DISCOS. Y supongo que el reto científico es precisamente cómo transformar esa experiencia anecdótica de alguien en un foro y elevarla a una regla universal. Has dado en el clavo. Pasar del «tengo hambre, me como algo» a un principio abstracto que la máquina pueda aplicar siempre. Exactamente. El discurso humano es intrínsecamente episódico. Depende del contexto del hablante, de ese momento concreto. Claro, de si yo tengo hambre ahora. Mientras que el sentido común es inferencial y genérico, sirve para todos, pues DISCOS actúa como ese puente, extrae el conocimiento discursivo hiperespecífico anclado en ASER y lo destila para que encaje en la estructura lógica de Atomic. Pero a nivel de ingeniería de datos, hacer que estas dos bases de datos se hablen tiene que ser un encaje de bolillos tremendo. No es fácil, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al problema de los pronombres, que a mí me parece un obstáculo enorme. Atomic utiliza esa nomenclatura clínica abstracta de persona X y persona griega. Que es casi pseudocódigo puro. Por el contrario, ASER está lleno de lenguaje natural cotidiano, pronombres reales como él, ella, nosotros o yo. Es como intentar emparejar el manual de instrucciones de un avión con una novela en primera persona. Es una imagen mental muy gráfica. ¿Cómo logran cruzar ambas fuentes sin perder la precisión semántica? Pues el marco DISCOS resuelve esa discrepancia mediante una técnica de mapeo que resulta sorprendentemente directa y eficiente. En lugar de intentar que la red neuronal adivine, implementan una regla de sustitución. Sustitución literal. Sí, toman esos marcadores genéricos de Atomic, como persona X, y generan automáticamente permutaciones con pronombres reales. Si la regla original en Atomic es persona X pide perdón, el sistema la despliega en variantes. O sea, genera él pide perdón, ella pide perdón, yo pido perdón. Eso es. Y luego lanza todas estas variantes contra la inmensa red de ASER para buscar coincidencias exactas, subgrafos que coincidan. Y los resultados son impresionantes. Consiguieron una tasa de cobertura promedio del 62,9%. ¡Wow! Un 62%. Significa que casi 2/3 de todo ese conocimiento estricto de Atomic ya estaba flotando por ahí en el océano de frases de ASER. Vale. Entiendo que la regla de mapeo funciona a nivel macro, pero aquí es donde se pone muy interesante porque supongo que habrá conceptos que sean mucho más fáciles de emparejar que otros. Sin duda, hay variaciones. No toda la complejidad humana se reduce a buscar un pronombre y un verbo. Es una deducción muy acertada. Si desglosamos los datos, hay una varianza enorme dependiendo de la categoría lógica. De hecho, donde arrasaron por completo fue en la categoría de atributos personales, lo que en el estudio etiquetan como XATRE. Los atributos, o sea, cosas como ser empático o ser impaciente. O ser valiente, sí. Ahí lograron una coincidencia que roza el 96%, un 95,8% para ser exactos. Prácticamente un emparejamiento perfecto. Es una barbaridad. ¿A qué se debe esa diferencia tan abismal con otras acciones más complejas? Pues a la simplicidad lingüística. Para los atributos, la regla de mapeo es extremadamente rígida. Un pronombre seguido del verbo ser. Es facilísimo. Claro, buscar ella es empática o él es impaciente. Exacto. Al ser construcciones tan estáticas, un grafo tan gigante como ASER las captura casi todas sin esfuerzo. Tiene todo el sentido del mundo. Pero sigo viendo una fisura importante cuando hablamos de lógica temporal. A ver, cuéntame. Juntar dos frases porque aparecen cerca en un texto no implica que haya causalidad. La contigüidad no es causalidad. Y el sentido común, en el fondo, es dominar la flecha del tiempo, saber qué causa qué y en qué orden. Totalmente de acuerdo. Y el equipo de investigación era muy consciente de ese riesgo. No se limitaron a validar emparejamientos porque las palabras estuvieran cerca. Aplicaron filtros muy estrictos sobre las aristas del grafo de ASER. Las aristas siendo las conexiones entre los puntos. Exacto, las líneas que conectan los eventos. El algoritmo solo valida aquellas relaciones que están etiquetadas explícitamente bajo categorías como precedencia o resultado. Ah, vale.
O sea, si buscan el efecto de una acción, ignoran todo lo que vaya en sentido contrario. Fulminantemente. Si la arista indica que los eventos son simultáneos o que el orden es inverso, se descarta. Así garantizan que la máquina respete el orden cronológico a rajatabla. De acuerdo, te lo compro. Reconozco que la limpieza de datos es más robusta de lo que anticipaba, pero hablemos del cerebro de la operación. Porque el documento introduce un modelo bautizado como BERT-SAGE. Que es una maravilla de la ingeniería, la verdad. Entiendo que es una fusión. Conocemos BERT, que captura la semántica del texto contextualizado, pero aquí lo combinan con GraphSage. ¿Cómo funciona esa mezcla? Pues la genialidad radica en aprovechar lo mejor de dos mundos. BERT hace su trabajo habitual de leer el texto para entender los matices de las palabras, pero GraphSage es una red para grafos. Su misión no es leer el texto, sino entender la estructura, conocer a los vecinos de cada nodo. Para visualizar esto, si usamos solo BERT, sería como conocer a alguien leyendo únicamente su diario personal. Tiene sus palabras, pero te falta contexto social. Me gusta esa analogía. Integrar GraphSage sería como conocer también a su grupo de amigos para entender realmente quién es. Al estudiar a los vecinos, el modelo comprende que si persona X llora y sus nodos vecinos son perdió su empleo o está de luto, el significado del llanto está clarísimo. Es una forma perfecta de ilustrarlo. El modelo aprende del ecosistema que rodea al elemento. Y esto nos lleva a un punto crítico que es el debate del muestreo negativo. El negative sampling. Esto me pareció fascinante. Porque para enseñar a esta IA a razonar no basta con mostrarle ejemplos buenos. Hay que enseñarle a base de errores. Me detengo aquí porque yo esto al principio lo subestimaba. ¿Por qué tanta complejidad? Si el objetivo es que aprenda sentido común, no basta con darle respuestas al azar. Ruido aleatorio, dices. Claro. Le dices, si llueve, entonces los semáforos cantan ópera. La máquina ve que es un sinsentido, y ya está. Aprende que eso está mal. Podría parecer suficiente, pero el estudio demuestra empíricamente que eso falla estrepitosamente. Si solo le das ejemplos absurdos, el modelo se vuelve perezoso. ¿Perezoso en qué sentido? Aprende a descartar lo obvio, pero no desarrolla una comprensión profunda de las sutilezas. Para evitarlo, diseñaron 4 tipos distintos de muestras negativas. El primero es el ruido al azar, que tú decías. Lo llaman RAND. Vale, ese es el fácil. ¿Y el segundo? El segundo es otras relaciones, o la letra O. Toman una relación que tiene sentido en el mundo real, pero la etiquetan en la categoría equivocada. O sea, una frase bonita, pero que no responde a la pregunta. Exactamente. El tercer tipo es inversión, o la letra I. Aquí es donde se pone analítica la cosa. Toman una regla válida e invierten la dirección. Si A causa B, le preguntan a la máquina, oye, B causa A. Claro, y la respuesta tiene que ser no. Evidentemente. Y el cuarto tipo es la S. Mezclan el sujeto de una regla válida con el objeto de otra regla válida. Crean quimeras que gramaticalmente son correctas, pero lógicamente no tienen conexión. O sea, le están poniendo trampas lógicas de altísima sofisticación. Exacto. Quieren forzar a la red a que entienda de verdad la mecánica de causa y efecto. Y si conectamos esto con el panorama general de los resultados, lo que mejor funcionó fue una mezcla. No usaron solo uno. No. La fórmula ganadora fue usar un 20% de la técnica otras y un 10% de inversión. Lo llaman O20 más I10. Supongo que la inversión es vital para no confundir el orden temporal. Es crítica. Obliga a la IA a interiorizar la direccionalidad. Sin eso, el modelo asumiría que si dos cosas están muy relacionadas, la causalidad fluye en ambas direcciones, y eso es un error gravísimo. Es alucinante cómo estructuran el error para mejorar el aprendizaje. Y entonces, ¿qué significa todo esto cuando lo ponemos frente a lo que ya existía? Porque el documento enfrenta a Discos contra el rival a batir que era Comet. Comet fue el estado del arte previo, sí. Y Comet estaba basado en GPT. Era un modelo generativo. Generaba su propio texto a partir de lo que aprendía en Atomic. Así es. Y aunque fue un hito, sufría de un problema grave, el sesgo de selección o la memorización. Claro, como penalizan el error, se van a lo seguro. Exacto. Comet, ante una situación nueva, no infería algo original. Regurgitaba variaciones minúsculas de lo que ya sabía. Si había aprendido que persona X se va a la cama, generaba persona X se va a dormir. Cero novedad. Y aquí es donde tengo que ceder en mi crítica inicial sobre usar el texto de Internet, porque los resultados son demoledores. Discos no genera texto,
¿Rescata texto de hacer? Es un modelo de recuperación, un motor de búsqueda hipersemántico. Y aunque la calidad de discos empata técnicamente con la humana, que ya es decir, la destruyó por completo novedad y diversidad frente a Comet, Esa es la victoria de Discos. Hereda la riqueza y la rareza del lenguaje de millones de personas reales en Internet, pero mantiene la coherencia lógica gracias a BERT. hay un ejemplo en el documento que me encantó. Una situación nueva que no estaba en Atomic. La frase es XB la Copa del Mundo. Un evento muy masivo. Cometa ahí fallaría o diría Wagenades. Pero Discos busca en nacer, evalúa el contexto de deportes y extrae un atributo perfecto. Dice, X está emocionado, Una inferencia impecable. rescatada de la memoria colectiva de Internet. Y hay otro ejemplo con la relación de necesidad, el X-need. Si la premisa es X quiere dormir, Cometa a veces respondía con el efecto. Decía, X se va a la cama. Confundiendo el tiempo. Exacto, confundiendo la causa previa con el efecto posterior. Pero Discos respeta la cronología estrictamente, gracias a hacer. Porque sabe buscar en el historial previo del evento. Es fascinante. Bueno, vamos a ir aterrizando todo esto. Si recapitulamos los aprendizajes de hoy, creo que el primero está clarísimo. El conocimiento humano es invaluable, pero no es escalable por sí solo. Totalmente. Atomic es maravilloso, pero necesitamos automatización. El segundo punto sería que modelos como Discos pueden extraer oro, o sea, sentido común, de una montaña de lodo que sería el lenguaje suelto de Internet. Usando reglas estructurales y mapeo de pronombres. Y el resultado final, que es el tercer punto, es asombroso. La extracción automática de 3,4 millones de nuevas reglas de conocimiento. 3,5 millones de reglas tipo Atomic añadidas sin ningún esfuerzo humano de anotación adicional. Es un salto brutal. Brutal. Pues esto plantea una pregunta importante para cerrar. A ver, Si una inteligencia artificial puede adquirir sentido común analizando cómo estructuramos millones de frases en Internet con palabras como por qué o después, cabe preguntarse si nuestro propio sentido común es algo cualitativamente diferente. es una reflexión muy profunda. ¿O somos nosotros también inmensos grafos de conocimiento andantes, conectando causas y efectos a base de repetición a lo largo de nuestra vida? Aprendiendo patrones desde que nacemos. Da mucho que pensar a nuestra audiencia, desde luego. Es una idea fascinante para dejarla ahí rebotando. Gracias por acompañarnos en esta exploración tan detallada y técnica. Ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío. Hasta la próxima, Mentes Curiosas.